En el curso de la historia, los animales siempre han estado unidos con el hombre, primero como fuente de alimentos y posteriormente también como animal doméstico. Ya en la antigüedad, la paloma bravía, Columba livia, ya tenía su sitio entre los habitantes de Mesopotamia. La paloma se distribuyó a través de la navegación hacia todos los confines de Europa. A través de los años y debido a mutaciones, se originaron cambios en esta paloma común, no solamente en los colores, sino también en todo tipo de estructuras especiales, como por ejemplo, visera, pico corto, pico largo, cabeza redondeada, carúnculas y pigmentación, patas cortas y largas, ojos blancos, ojos anaranjados, ojos oscuros, picos largos, redondeados, buches voluminosos, estructuras de plumaje, estructuras de cabeza y cuello, plumas en las patas, etc. Si consideramos la historia y el origen de muchas razas de palomas ornamentales, podemos observar combinaciones improbables, de las cuales, sin embargo, surgen tipos de razas que son, digamos, fijables. Debido al aislamiento geográfico y el conocimiento de las leyes de Mendel, actualmente se han originado cientos de razas, desde las más pequeñas hasta las más grandes, con o sin plumaje en las patas, rectas o inclinadas hacia atrás y con las coloraciones más diversas. Actualmente hay más de 400 razas reconocidas en Europa, las cuales están subdivididas en 10 grupos, a saber, palomas buchonas, palomas de forma, palomas carunculadas, palomas tipo gallina, palomas tambores, palomas de color, palomas acorbatadas, palomas de estructura, volteadoras, alto vuelo. Comencemos con las palomas buchonas. Esta es la llamada paloma buchona Brunner. Es casi la más pequeña de todas las buchonas existentes y proviene de los países del este, de la ciudad de Brünn, aunque posteriormente fue perfeccionado especialmente en Alemania e Inglaterra. Finalmente fue perfeccionado hasta convertirla en una raza buchón muy noble con una enorme variedad de colores. Se conocen unos 30 colores en diversas variedades que se han desarrollado y para cada tipo. Por lo tanto, se trata de un ave con forma muy especial y, como pueden apreciar, tiene las patas muy largas. Por otra parte, debe tener una forma de buche muy específica, casi la forma de una pelota de tenis. Un ave de este tipo no se puede apreciar únicamente en la mano. Esto se debe hacer en una jaula de exposición. Debe tener una parada muy recta, casi vertical, y el buche inflado casi redondo y patas muy largas. Sin embargo, el ave debe seguir siendo un ave natural y debe poder caminar o volar normalmente. El juez seleccionador Gregor Mathieu fue uno de los primeros en administrar las famosas perlas de Baviera a sus valiosas palomas buchonas de Brünn. Por supuesto, la alimentación es muy importante, tanto así que debe ser un animal muy liviano, pero que debe recibir una alimentación variada y al mismo tiempo muy completa. Hay muy pocos fabricantes que, además de las mezclas estándar para palomas mensajeras, puedan también ofrecer una mezcla que sirva para alimentar bien a estas aves, manteniéndolas en forma y sin aumentar su nivel corporal de grasa. Esta plaza en el centro de Sevilla es muy conocida por los cientos de palomas blancas en la fuente. Las autoridades municipales se preocupan de que la raza permanezca blanca, no permitiendo variaciones de color. En Alhaurín de la Torre, cerca de Málaga y Torremolinos, visitamos a Paco Hernando. Para que realmente sea un buchón español, se tiene que seleccionar fundamentalmente por 3 cosas. Primero, la actitud hacia el trabajo. Segundo, el vuelo, porque si no vuela no puede desarrollar esa actitud hacia el trabajo. Y después por el fenotipo, que correspondan en su fenotipo a un patrón racial realizado por los aficionados que lo crían, ¿no? Ahora mismo solamente se fomenta el fenotipo del palomo. Luego estamos obviando el vuelo y el carácter. Se está haciendo una política de selección muy errónea que, bueno, que puede llegar a
una raza que ha nacido desde el trabajo, no podemos negar sus orígenes y hay que seguir con ellos. Señor Paco, ¿cómo se practica el deporte con este tipo de palomas? Bueno, el deporte consiste en tener a los machos en celo, en un estado sexual permanente, ¿vale? Y para ello, cuando es pichón y ya entra en celo y se ha declarado que es un macho, se le va dando cajón, que se llama en el argot, ¿no? El macho se le da se le mete por la noche en el cajón para que duerma todos los días, después se le va metiendo una hembra, a ser posible, o bien su hermana o de la misma edad, que también está entrando en celo con él, y hasta que el macho coge cajón, se le deja incluso... Depende mucho del aficionado, cada aficionado tiene cada criador tiene su sistema y su librillo, correcto. ¿No? Entonces, normalmente cuando se le deja que la hembra ponga, y se le deja un cierto tiempo a calentar los huevos para que el macho se afiance y coja cariño ese cajón. Después se le retira la hembra y ya se deja lo que se llama en suelta, ¿vale? En suelta es que, bueno, hay, dependiendo la zona y el aficionado y todo eso, hay quien lo deja todo el día suelto, 3 o 4 días, y en esos 3 o 4 días no ha cogido hembra, se encierra y se suelta otro macho, ¿vale? O hay gente que le da un vuelo controlado de 2 horas porque el animal sea muy fogoso, entonces corre el peligro a estar todo el día suelto que se vaya a otro palomar y se lo cojan y tal. El sistema tiene pequeñas peculiaridades dependiendo del aficionado, ¿no? Pero el sistema fundamental es que cada aficionado tiene 3, 4, 5 cajones como máximo, en cada cajón tiene un macho colocado en él, y bueno, lo suelta dependiendo del estado de celo. Si el macho no está en celo, no se suelta porque se puede perder, ¿no? Y bueno, trae su hembra. Si él ha cazado una hembra ajena al palomar, se le deja por la noche para que no psicológicamente no le afecte, porque si él trae una hembra y tú se la retiras inmediatamente, dices yo mañana no voy por otra, porque ¿para qué voy a ir, no? ¿Sabes? Y ese es fundamentalmente el sistema, ¿no? En el pájaro de clase. Después hay otras aficiones que ya veremos más adelante, como el beleño y tal, que utilizan otros sistemas, ¿no? El pájaro de clase es cada aficionado 3. Vélez, un pintoresco pueblo en la provincia de Málaga, en donde la colombicultura se practica de una manera muy especial, con una raza de buchones cuyos palomos son denominados palomos de trabajo. Alrededor del palomar de nuestro huésped, en la quinta planta, podemos apreciar las casas y también otros palomares. Al parecer nada especial, si no fuera porque en un radio de 2 a 3 kilómetros hay unos 500 palomares de este tipo. Miguel Ortega nos cuenta cómo se juega en Vélez con los buchones. Pues bien, estamos concretamente en Vélez, Málaga, que este es un pueblo, entre otras circunstancias, tiene una raza que es autóctona, específica de aquí de Vélez, Málaga, que se denomina buchón veleño, que se ha exportado al resto de España, incluso fuera de España, a partir de que se crea el estándar de la raza, el estándar racial, y la peculiaridad de esta raza es que existe una competición que tiene un carácter prácticamente anual. Se inicia en el mes a 1 de octubre y finaliza el día 1 de mayo, ¿no? Entonces cada aficionado, cada palomero tiene macho o hembra, ¿no? O incluso los dos, puede volar, y compite. Él pone los machos, un aficionado pone los machos y otro suelta una hembra. La hembra tiene que permanecer en vuelo como mínimo una semana, 8 días, 10 días, e incluso hasta más días, 30 días, ¿no? Y en ese periodo van los machos desde otros palomares y la visitan, paran.